Bueno, muy buenos días para todos. Pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Mi nombre es Alejandra Agudelo Marín, soy profesora en las licenciaturas de la Facultad de Educación. Y bueno, pues esta fue una invitación que nos hace Francisco de la Coordinación de Educación a Distancia y también la Vicerrectoría Académica para acompañar un poco los procesos que se vienen desarrollando en esta época. Bueno, veo que ya tenemos 14 personas conectadas. Para mí es muy importante y es fundamental que en este curso que voy a orientar, donde vamos a tener 4 webinars, es muy importante la participación de ustedes. Así que, bueno, quisiera como reconocerlos un poco, saludarlos. Bueno, hay algunas personas que ya conozco, identificarlos, saber quiénes son y de qué facultad son para, pues, para poder iniciar. Jenny, bienvenida. Muy buen día, muchas gracias. Yo soy del programa de enfermería, estoy con 2 compañeras más y pues muy motivada con los 4 cursos, pues inicialmente me había inscrito en 2. Ayer pues asistí al primero, me gustó mucho y pues estoy mirando la posibilidad como de hacer los 4, porque pues ahorita con el reto que tenemos con la virtualidad y que tal vez se extienda un poco más, entonces a ver si hago el paquete completo. Ah, bueno, qué rico. Bienvenida, Jenny. Jason, buenos Muchas días. gracias. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días para todos los compañeros que estamos acá presentes. Yo pertenezco a la Unidad Académica de Formación en Ciencias Naturales y Matemáticas, pues que somos transversales a casi todos los programas de pregrado de la universidad. También acompaño tesis en la maestría en teledetección, tutorías de tesis en la maestría en teledetección y cotutorías de tesis en el doctorado en educación y pues con mucha expectativa de lo que podamos aprender hoy para, como ya decía ahorita nuestra compañera, este gran reto que se nos ha venido Sí, encima a raíz de este es COVID. un reto tremendo para todos, pero bueno, hay que ponernos la camiseta y aprender muchísimo. Bienvenido, Jason. Eh, Yan, Janier, buenos días. buenos días, yo soy Janier Betancourt, soy docente del programa de enfermería y doy la asignatura de toda la parte de cuidado del adulto, así como lo dijo Jenny. Muy animada con todos estos cursos, la verdad la tecnología no nos ha dado como tan duro, digamos que a nosotros en la universidad que ya contamos con una plataforma que ha sido súper buena. Yo me pongo a ver a otros compañeros de otras universidades que me preguntan, Janier, ¿qué plataforma usan para conectarse? Bueno, y agradecer a Francisco, a todos los que han estado muy pendientes de estas cosas y también pues, estas estrategias es una excelente y me pareció excelente, entonces también con muchas expectativas también con este nuevo curso. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Lina, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. No se te escucha. Hola Alejandra, buenos días a todos. También, como todos los compañeros dicen, con muchas expectativas, con mucha ilusión de aprender muchas herramientas nuevas y posibilidades pues para hacer más amigable las clases. No es fácil estar todo el día frente al computador. Nuestros estudiantes que son de administración de la salud, pues son los directores de clínicas y hospitales y profesional del área de la salud que están en esta situación tan compleja. Entonces, con mayor razón, es un gran reto para nosotros. Muchos de ellos están con muchas dificultades para continuar su especialización porque les están dobleteando los turnos de trabajo. O sea, estamos en unas condiciones bien complejas. Entonces, bueno, con muchas expectativas de aprender. Ok, bueno, gracias, bienvenida, Lina. Nancy, buenos Gracias. días. Buenos días para todas, ¿cómo están? Muy bien. Yo tengo muchas expectativas de aprender porque a mí la virtualidad sí me ha dado como duro. Sobre todo pues que acá en la casa tengo 2 estudiantes. Mis 2 hijas están recibiendo las clases virtuales, entonces a veces se nos complica un poquito como por el internet. Claro Tengo que sí. mucha expectativa, sobre todo pues que
A mí sí me gusta la parte directa con los estudiantes, estar con ellos, y sé que a muchos de estos chicos les he dado duro. Ayer que estaba haciendo la tutoría me decían que no era lo mismo pues estar en el salón, compartir con todo, hacer las preguntas, que cuando están de esta manera se extienden mucho de preguntar, que a veces tienen muchas dificultades con el internet, también tienen más hermanitos que están Estudiando. recibiendo clases, estudiando, y que eso se les dificultaba muchísimo. Pero Sí, bueno, la idea es aprender mucho. bueno, bienvenida Nancy. Zulay, hola, buenos días. Buenos días, Alejita, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú cómo Compañeros, estás? buenos días. Aquí aprendiendo más todos los días, como accediendo a más conocimiento sobre todo lo de enseñanza virtual, y esperamos aprender mucho de ti también. Bueno, eso esperamos. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, Marta, gracias. buenos días. Qué pena, casi no me, no me activa el micrófono. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en este seminario, en este curso. Pues mi expectativa básicamente es seguir fortaleciendo como esas herramientas didácticas que todos ustedes conocen y que pues podemos en una u otra forma poder aplicar en nuestras clases y hacerlas pues más interactivas, participativas, didácticas, y pues que este momento de coyuntura nos va a servir para esa cualificación que a futuro va a ser muy importante. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Bienvenida, Marta. Paula, Muchas buenos gracias. días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo soy Paula Andrea Peña, soy docente, compañera de Lina Muñoz, de la especialización en Administración de la Salud. Efectivamente, con toda la expectativa. Personalmente, este sábado tuve clase de 8 a 5 de la tarde con un grupo de estudiantes. Es muy complicado tenerlos enganchados, son profesionales de la salud, algunos que les han cambiado turno, les ha cambiado su dinámica de trabajo, entonces realmente es complejo, aporreados emocionalmente. Bueno, toda la situación pues que se ha presentado, entonces realmente sí, pues se hace más difícil de lo normal, ¿cierto? Una cosa es tener 2 horas de estudiantes, otra cosa es tenerlos prácticamente todo el día, entonces nada, toda la energía pues como para aprender mucho y poder seguir manejando muy bien este tema con ellos. Claro que sí, Muchas gracias. bienvenida, Paula, muchas gracias. Bueno. Wilson, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues igual que el profesor Jason, también pues docente de la Unidad de Formación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Matemáticas, acompañé la licenciatura en Ciencia Ambiental y algunos cursos en el programa de salud de enfermería y bacteriología. También con muchas expectativas como seguir fortaleciendo este proceso para darle el mejor acompañamiento a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti. Alejandra, buenos días. Bueno, Paula. Ya, Alejandra. Hola. Sí, Alejandra, qué pena que es que estaba hablando con Alejandra de Marca por el celular. Tranquila, no te preocupes. Bueno, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Agradecerle a Francisco, a su equipo y obviamente a la Facultad de Educación por permitirnos contar con este espacio. La intención que yo tengo al participar en estos webinars es poder bajar la información a mi equipo de trabajo, ya que ellos en los horarios planteados, la gran mayoría se encuentra laborando. Entonces, pues, como líder del equipo, mi responsabilidad también es poder garantizar que los profes de alguna u otra forma puedan adquirir el conocimiento, adquieran más herramientas, como lo mencionaba Linita Muñoz, en el posgrado que yo manejo, que es la especialización en seguridad y salud en el trabajo, pues también tenemos mucho personal del área de la salud. Esto ha hecho que el tema para ellos sea complejo, pero también tengo trabajadores de los otros sectores económicos que están haciendo trabajo en casa, que tienen hijos haciendo estudio en casa, entonces realmente tenemos un reto gigante para poder garantizar que los aprendizajes en nuestros estudiantes continúen.
teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, pues agradecerles por este tiempo y también darles un abrazo desde la distancia. Gracias, Alejandra, y bienvenida. Paula, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Paula Trejo, soy docente del programa de enfermería. Y pues mi expectativa con este espacio es básicamente dinamizar un poco los encuentros con los estudiantes, porque yo creo que es importante no solo garantizar como el encuentro virtual, que ya pues esto se sale de nuestra cotidianidad. Entonces es como buscar esas herramientas que me permitan dinamizar esos espacios con los estudiantes. Claro que sí, bienvenida Paula. Eddie, buenos días. Hola Alejita, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Qué bueno. Esto pues soy docente de la licenciatura en Matemáticas y Física y también pues en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Como también doy un curso en la Unidad de Ciencias Básicas, pues la idea del curso es fortalecer esas estrategias didácticas que a veces pues por mi formación como muy disciplinar me ha faltado un poco, entonces la idea es seguir creciendo en el tema. Ya en la universidad, pues el año pasado he ido fortaleciendo ese tipo de cosas, pero la idea es seguir avanzando, entonces con muchas expectativas del curso. Claro que sí, bienvenido Eddie. Y finalmente Carolina, buenos días. Carolina. Hola, buenos días. Tenía Buenos días. problemas con el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy del programa de arquitectura. Allí tenemos varias inquietudes, pues, con respecto a cómo abordar también los espacios del taller y bueno, otros componentes que vemos que requieren dinamizarse mucho más, como decía una compañera, ahora no basta solamente con el encuentro a través de la plataforma, sino pues tratar de interactuar mucho más con los estudiantes. Entonces, igualmente que todos, pues todas las expectativas puestas en este curso. Muchas gracias. Bueno, pues qué rico que se hayan animado a realizar los cursos. Realmente nosotros queremos compartir un poco de la experiencia que hemos adquirido en la licenciatura. Mi formación es licenciada en Tecnología Informática de la misma universidad. Entonces, bueno, llevo pues varios años trabajando el asunto de la didáctica, el asunto de poder vincular la didáctica y la tecnología. Entonces, bueno, lo que vamos a compartir o lo que quiero compartir en este curso es un poco de mi experiencia y del trabajo que he realizado en la licenciatura. Ustedes en estos webinars que vamos a desarrollar serán parte fundamental, así que van a participar dentro de las estrategias que yo misma voy a presentar y que serán pues como también posibilidades para que ustedes puedan trabajar en sus clases, como decía ahora una compañera, pues dar clase, orientar clase 8 horas mediante una pizarra o mediante una videoconferencia no es fácil. No es fácil porque los estudiantes no quisieran tampoco escuchar al profesor todo el tiempo. Entonces la idea es que podamos aprender diferentes herramientas, diferentes estrategias, utilizarlas además para poder dinamizar, como decía ella, dinamizar un poco las clases virtuales. Bueno, aquí queda mi correo electrónico. Entonces, para iniciar, pues ya hicimos un diálogo inicial, pero quiero que utilicemos una plataforma, una aplicación que se llama Menti. Para ello, entonces, los invito a que por favor ingresen. Vamos que por acá la tengo abierta. Vamos a ingresar por favor a Menti. Van a ingresar por favor a este enlace www.menti.com
y van a utilizar este código, por favor, 811096. Esta plataforma nos permite en tiempo real reconocer un poco la voz del estudiante, es decir, lo que hice al inicio de invitar a cada uno a presentarse y a decirme de qué facultad eran, también se podría hacer por medio de esta aplicación. Entonces, los invito a que ingresen por favor a este enlace y allí les va a pedir un código que es 811096. Muy bien, ya tenemos una persona conectada, 2 personas. Entonces, lo que va haciendo la aplicación es que va generando una nube de palabras de acuerdo con lo que ustedes piensan al respecto de esta pregunta. Es una aplicación interesante, simplemente tienen que registrarse en ella y ya ustedes pueden crear, cuando es gratuita, ustedes pueden crear solamente 2 preguntas y en tiempo real vamos a observar lo que sucede con ella. Entonces, bueno, la palabra que más se repite es innovación. Observamos que sigue siendo la más grande. Bueno, ya tenemos 6 personas que han contestado. Creatividad, muy bien. Conocimiento, conocer, formación, enseñanza, aprender estrategias, didáctica, interacción, flexibilidad, dinamizar, me gusta mucho esa palabra. Vamos a ver quién más. Muy bien. Se repite nuevamente creatividad e innovación, aprendizaje, nuevos recursos, conocer herramientas. Muy bien, es un reto total para todos es un reto. Creatividad, innovación, muy bien. Nos faltan algunas personas por participar. Aquí ya tenemos 10 personas conectadas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a esperar los otros compañeros para poder pasar a la siguiente pregunta. Queremos llegar a las 15 respuestas, que son las personas que están en el curso. Y Francisco y Lucho, si también quieren participar, adelante. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo está desarrollando sus clases actualmente? Utilizando las plataformas de la universidad, Moodle, Zoom, solo por videoconferencia con clases magistrales, las mencionadas anteriormente, además de talleres y proyectos, u otras. Muy bien, tenemos 5 respuestas, donde la mayoría están utilizando las mencionadas anteriormente, además de talleres, proyectos, me imagino que otras. Solamente 3 utilizando plataformas de la universidad como Moodle y Zoom. Muy bien, vamos a esperar unas 2 o 3 respuestas más para continuar. Bueno, parece que ya 2 más, muy bien. Las mencionadas anteriormente, bueno, definitivamente lo que están utilizando entonces nuestros profes, quienes están conectados, son Moodle, Zoom y pues me imagino que otras estrategias como talleres, proyectos y otras. Muy bien.
Vamos entonces a continuar. Ok, vamos entonces a hacer un breve recorrido por el curso en Moodle, que es en el que ustedes están matriculados. Entonces el curso, ustedes van a ver este OMA. En la introducción van a encontrar pues como toda la información al respecto del curso, donde van a encontrar pues mi nombre, la descripción del curso, los objetivos que nos planteamos, algunas preguntas motivadoras, cómo diseñar estrategias didácticas mediadas por TIC para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos digitales, y cómo dinamizar los procesos de enseñanza para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes a través de recursos digitales. Bueno, aquí hago una breve bienvenida donde les explico pues un poco acerca del curso, las unidades que vamos a tener. Vamos a trabajar 4 unidades que se van a desarrollar en cada webinar. Vamos a trabajar estrategias didácticas centradas en el estudiante, estrategias didácticas apoyadas en el trabajo colaborativo, estrategias didácticas asociadas al contexto y estrategias didácticas centradas en el docente. Si bien están clasificadas, pues como de manera particular de acuerdo a algunos intereses, es importante reconocer que algunas pueden usarse para otro tipo del conjunto que yo planteo, ¿sí? Entonces, en cada unidad, pues van a encontrar la información, la descripción de la unidad, la competencia, una pregunta orientadora, unos contenidos temáticos de cada unidad, las actividades planteadas, los resultados y algunas referencias o recursos bibliográficos sobre los cuales ustedes pueden ampliar la información. Aquí en estos documentos que en la mayoría están, que tienen elibro.net, la dirección elibro.net son libros de la base de datos de la universidad, así que para que les pueda abrir el recurso, deben estar logueados en la base de datos de la universidad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, y así cada uno de las unidades, entonces tiene la misma estructura, la unidad 2, unidad 3, unidad 4. En los recursos vamos a encontrar lecturas de apoyo, y vamos a encontrar en la ruta de aprendizaje todas las grabaciones de los webinars. Aquí vamos a encontrar todas las grabaciones, por si ustedes quieren retomar algo que hayamos trabajado, pues ahí lo pueden hacer. Y finalmente está la entrega de la propuesta de aula, que ya les voy a compartir en qué consiste. Bueno, finalmente, también ustedes van a tener acceso a una comunidad de aprendizaje. En la comunidad de aprendizaje lo que queremos es compartir las experiencias de todos los profesores de la universidad. Entonces allí es donde vamos a subir la propuesta de aula, lo que vamos a hacer al final del curso, y la idea es que cada uno de ustedes pues vaya trabajando en esa bitácora. Propongo que hagamos una bitácora de aprendizaje de acuerdo a cada webinar. Muy bien. Esto es pues como la estructura del curso y cómo está organizado en Moodle y cómo pues ya ustedes saben cómo acceder a él. Muy bien. Vamos entonces a nuestra propuesta de aula. Para la propuesta de aula propongo que realicemos una bitácora de aprendizaje. Una bitácora es como una brújula, donde nosotros podemos encontrar y guardar lo que necesitemos y lo que queramos. Nos orienta, nos ayuda, nos da como bajo esta definición, estrategia didáctica que conocimientos para lograr un aprendizaje autónomo. También podemos trabajar a través de un desarrollo colaborativo y
también la capacidad para identificar y resolver problemas. Es decir, que a través de la bitácora podemos trabajar muchas de las estrategias que estamos planteando o que están planteadas en el curso. Y además de ello, poseer una habilidad social al compartir los conocimientos con un amplio sentido ético. Todo esto permite que se desarrollen habilidades que requieren los estudiantes del siglo XXI. Aquí está la fuente de donde tomé esta definición de bitácora. Muy bien. Entonces, ustedes lo que van a hacer es desarrollar este documento a lo largo de los 4 webinars. Entonces, bueno, aquí el nombre de ustedes, la facultad a la que pertenecen. Van a elegir una de las estrategias que yo planteé dentro de cada uno de los webinars, centradas en el estudiante, apoyadas en el trabajo colaborativo, asociadas al contexto, centradas en el docente. Aquí van a mirar, porque son ustedes quienes conocen la disciplina, quienes pueden saber a qué componente académico se puede articular mejor esa estrategia, qué técnicas van a desarrollar, cuáles serán los retos y desafíos de aprendizaje y qué acciones van a desarrollar con el uso de las TIC. Entonces, este será el documento final que ustedes presentarán y compartirán en la comunidad de aprendizaje. Quiero saber si tienen alguna duda frente a la bitácora o si es claro lo que vamos a realizar. Entonces la bitácora la hacemos al final, cuando ya miremos las 4 unidades. Ustedes la pueden hacer al final o la pueden hacer como por ejemplo en este webinar vamos a trabajar esta estrategia o todas las técnicas que hacen parte de la estrategia centradas en el estudiante. Ustedes pueden empezar a elegir. Seguramente a medida que vamos avanzando en el webinar a ustedes se les van a ocurrir muchas ideas. Entonces ustedes pueden empezar con ir haciendo después de cada webinar, haciendo cada una o lo hacen al final. Pero igual, finalmente, lo que ustedes van a entregar es este documento que lo entregan, creo que es a finales de abril o a principios de mayo. Ya ustedes deciden cómo realizarlo. Pero este será pues el documento de entrega final. Bueno, por aquí en el chat me preguntan. Ay, que se me pierde la señal. Ok, voy a apagar entonces la cámara para no tener interferencias. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta frente a la bitácora? Alejandra, 2 preguntitas. Adelante. No vamos a utilizar la herramienta de la manito levantada o simplemente intervenimos, porque hace ratico la levanté, pero veo que... Ah, qué pena, no estoy viendo, no tengo acá. bueno, entonces intervenimos. Sí, mejor. Ok. Pues veo que la pregunta también la hicieron ahí en el chat. Pues en la presentación inicial que tú hiciste, entendí que se escogía una de esas estrategias que nosotros utilizáramos o fuésemos a utilizar para desarrollarla en esto, pero después entendí que se llenaba toda la tabla con todas las estrategias, entonces me quedó la confusión y veo que... Ok, bueno, es que yo agrupo las estrategias, por ejemplo, las que son centradas en el estudiante. Entonces, dentro de esa categoría hay muchas otras estrategias que se pueden utilizar. Entonces, la respuesta a la pregunta de ustedes es, en cada una de las categorías grandes, eligen una para desarrollar, es decir, que toda la tabla la realizan, pero con una sola estrategia. Ok. ¿Sí? Ok, gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Muy bien, ¿cómo se definen entonces las estrategias didácticas? Para Rodríguez Diegues es un proceso reflexivo, discursivo y meditado que pretende determinar el conjunto de normas y prescripciones necesarias para optimizar un proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, entonces, es importante que cada estrategia primero la reconozcamos nosotros muy bien, pero sobre todo también podamos tener claridad frente a las precisiones y a las actividades que se pueden realizar en cada una de las estrategias y cómo esa estrategia
permite que nosotros también podamos ampliar o desarrollar nuestros objetos de estudio de acuerdo a la disciplina que estamos trabajando. Las estrategias didácticas se justifican porque al ponerlas en práctica desencadenan la actividad discente clave para lograr el aprendizaje. Cuando hablamos acá de actividad discente, estamos hablando de la actividad del estudiante, es decir, lo que nosotros hacemos al proponer una estrategia como profesores es desencadenar en los estudiantes todo el proceso de aprendizaje y todo lo que se pueda desarrollar en ellos. Para que la acción sea posible, es importante definir los recursos y medios, así como el tiempo de duración en una secuencia metodológica y el tipo de organización de aula. Entonces aquí conviene revisar de acuerdo a lo que vayamos a trabajar, si de pronto es un contenido más conceptual o procedimental o quizás tenga relación entre los dos, entonces definir una secuencia de actividades que vayamos a desarrollar. Y es importante también que para desarrollar las estrategias tengamos en cuenta el tiempo de duración de cada una de las actividades y cómo poder organizarnos en el aula. Muy bien. Aquí entonces vamos a hacer una definición o una relación entre definiciones entre estrategia didáctica, técnica y actividad. La estrategia es más el conjunto de procedimientos que se apoyan en las técnicas de enseñanza y que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, alcanzar pues los objetivos de aprendizaje. En cuanto a las técnicas, se consideran ya más procedimientos didácticos que permiten realizar una parte del aprendizaje y que hacen que la estrategia tenga vida, ¿sí? Sin la técnica, la estrategia no tiene vida. Y en las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Estas son flexibles y permiten ajustar las técnicas a las características del grupo. Y ya vamos a un ejemplo de esta definición. Por ejemplo, la estrategia didáctica será el aprendizaje colaborativo o las estrategias para el aprendizaje. Hay diferentes técnicas, como el método de casos, el método de proyectos o el debate. Entonces, aquí en las técnicas, observemos que ya es como el proceso del paso a paso de lo que voy a hacer en la actividad con el estudiante. Y en las actividades, entonces ya está mucho más especificado qué es lo que voy a realizar con ellos. Por ejemplo, una búsqueda, análisis y síntesis de información, unas discusiones en grupo, proponer hipótesis y debatir sobre ellas, tareas en equipo o tareas individuales. Entonces, si observamos acá la estrategia didáctica, observamos que es muy macro. El aprendizaje colaborativo es una categoría muy grande y que la puedo desarrollar a través de diferentes técnicas. Y las actividades ya son más como la minucia y la especificidad de lograr el aprendizaje colaborativo a través de una técnica cualquiera. Muy bien. Vamos entonces a abordar nuevas centradas en el estudiante. Para ello entonces es importante reconocer que este tipo de estrategias están basadas en el aprendizaje autónomo, ¿sí? Y mucho más, pues conviene analizar este tipo de estrategias dado el modelo pedagógico personalizante y liberador de nuestra universidad. El aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos. Aquí es muy importante fortalecer en nuestros chicos y más en este momento que estamos viviendo, la autorregulación y la autonomía en sus propios procesos de aprendizaje. Además, toda esta toma de conciencia y todo este proceso que viven los estudiantes es lo que denominamos metacognición, que es ir más allá de ese concepto o ir más allá de un proceso y lograr reflexiones, relaciones e interrelaciones entre todos los procesos de aprendizaje que vive el estudiante. Muy bien. Aquí hay, dentro de los documentos que están en los recursos complementarios que les compartí, tenemos a este documento de RUE, que se denomina el aprendizaje autónomo en educación superior, y él plantea cómo reconocer que los
que los estudiantes realizan un enfoque superficial del aprendizaje. Hay algunos estudiantes que se quedan, ¿no es cierto? Y también tenemos otros estudiantes que van mucho más allá, van como hacia la metacognición. Entonces aquí hay algunas características de esos estudiantes que realizan un enfoque superficial del aprendizaje. Tratan de reproducir la información atendiendo a las demandas, es decir, de evaluación. Entonces aquí ese estudiante se prepara para la evaluación, pero esa información o ese conocimiento se queda solamente ahí y no trasciende las fronteras del conocimiento. No trabaja la interdisciplinariedad, no tiene interrelaciones entre los componentes académicos. Otra característica es que en tratar de superar los requerimientos, a veces los mínimos de la materia, visibles o reconocidos mediante los exámenes, en vez de aplicarse a aprender de un modo más amplio. Es decir, aprenden para el momento, participan en las actividades o participan en los trabajos, pero se quedan en lo mínimo. En su aprendizaje se centran en las informaciones de manera fragmentaria, lo que decía ahorita, sin establecer ningún tipo de conexión entre ellas y sin ver ninguna estructura concentrada en ellas. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos llevar al estudiante a un ejercicio interdisciplinar y metacognitivo? ¿Por qué? Porque muchos de los componentes académicos que ustedes trabajan en sus programas, esos componentes tienen relación unos con otros. Entonces, en ese sentido, es importante llevar al estudiante a que pueda establecer conexiones entre esos objetos de estudio que trabajan. Otra característica es que limita el dominio de lo que perciben como esencial. Van más allá. O limitan el estudio a la memorización de los aprendizajes con el propósito de simplemente saberlos reproducir. Es decir, un aprendizaje memorístico que no permite también un proceso mucho más equilibrado, dinámico para lograr sus propios aprendizajes y para poder llegar también a ser un buen profesional. ¿Cómo reconocer que realizan un enfoque profundo del aprendizaje? Entonces, esto es lo totalmente contrario a la diapositiva anterior. Y es que tratan de desarrollar una comprensión y de dar sentido a lo que están aprendiendo. Cuando nosotros encontramos este tipo de estudiantes, esos estudiantes nos sorprenden con preguntas desequilibrantes, nos sorprenden también que van mucho más allá de lo que uno les está exigiendo. Generan significados a partir de lo que trabajan y generan ideas por cuenta propia. Entonces aquí esos estudiantes son quienes el profesor está hablando y ellos ya están inquietos por preguntar o por saber mucho más de las cosas que nosotros estamos trabajando en clase. Las estrategias de aprendizaje se centran en los significados de lo que están trabajando. Es decir, ellos sí pueden establecer y sí intentan establecer conexiones entre cada uno de los objetos de estudio. Intentan desarrollar sus propios modos de comprensión, entonces utilizan diferentes estrategias como hacer un mapa conceptual, por ejemplo, subrayar, hacer sus propios resúmenes, realizan las diversas ideas entre sí y las relacionan también con otras experiencias previas. Se interrogan a sí mismos acerca de lo que están aprendiendo, discuten sus ideas con sus iguales y debaten las diferentes perspectivas en la comprensión de lo que hacen. Esto de que se interrogan a sí mismos es fundamental porque es en ese momento donde ocurre ese proceso de aprendizaje que es mucho más profundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cada uno de los estudiantes sabemos que es muy diferente, pero nosotros como profes es importante conocer esos estilos de aprendizaje, pero que también podamos llevar a ese estudiante que se está quedando con lo mínimo a que vaya a lo máximo. En sus estudios intentan ir más allá de lo presentado en clase y manifiestan emociones positivas con respecto a lo que hacen. Es decir, en este enfoque profundo del aprendizaje que nos propone Rue, están articulados tres elementos. Uno, el que quieran desarrollar conceptos a través de los contenidos conceptuales.
pero que además de ese concepto lo puedan trabajar a través del contenido procedimental, es decir, del cómo poder trabajar ese concepto en su contexto. Y finalmente también expresan emociones y sentimientos positivos frente al proceso de aprendizaje. Entonces aquí reconocer como las dos partes o los dos aspectos que propone Rue para el aprendizaje autónomo, desde un enfoque superficial de aprendizaje y un enfoque profundo de aprendizaje. Muy bien, hay diferentes tipos de estrategias entonces para generar ambientes de aprendizaje y hay algunas que son fundamentales para adquirir conocimientos, otras para desarrollar procedimientos y otras para fortalecer actitudes, valores y normas. Cada uno de estos niveles de trabajo permiten que se pueda generar o se puedan generar diferentes ambientes de aprendizaje. Hoy vamos a trabajar entonces diferentes técnicas relacionadas con el aprendizaje autónomo. Entonces, una de ellas es el trabajo individualizado. ¿Cuál es la principal característica de este tipo de técnica? Es que los alumnos asumen su gran protagonismo e iniciativa en la acción y se parte de la propia responsabilidad en el proceso de aprendizaje, pudiéndose entonces utilizar diferentes materiales, como lecturas de texto, aplicaciones TIC o talleres, y actividades adecuadas al propio ritmo de aprendizaje. Esto es muy importante porque también sabemos que tenemos estudiantes con diferentes ritmos o estilos de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos acá de lecturas de texto, es importante identificar en ellos la capacidad para poder hacer comprensión de textos, pero que nosotros también no solamente entreguemos el texto para leer, sino que hagamos como un control de lectura. Entonces, conviene acá desarrollar diferentes estrategias que permitan reconocer que el estudiante realmente sí se está apropiando de ese documento. Por eso conviene que los textos también puedan estar acompañados de talleres, o de algunos quiz que permitan generar diferentes estrategias de evaluación. En este sentido, entonces, el aprendizaje puede ser variado de acuerdo al tipo de actividad, que puede ser ya muy independiente, individual o personalizado. En ese sentido, cuando hablamos de personalizado, es, por ejemplo, presentarle al estudiante ese trabajo para fortalecer cierta competencia que le haga falta, ¿cierto? O que esté carente de esa competencia en el desarrollo del componente académico. Entonces, cuando hablamos de trabajo independiente o individual, pues nos referimos a esa actividad que el estudiante realiza y que él es el mismo protagonista del aprendizaje y que él permite que todo esto se pueda desarrollar de acuerdo a sus conocimientos previos, pero también de acuerdo al acompañamiento del profesor. Otra de las técnicas es el aprendizaje por descubrimiento. Este es un desarrollo cognitivo que ha trabajado Jerome Brunner y esta estrategia es una de las más importantes desde el aprendizaje autónomo o desde la óptica individualizada, aunque desarrollarse en grupos pequeños, porque aquí lo que hace esta técnica es poner al alumno en relación con el conocimiento, es decir, confrontar al estudiante en relación con lo que sabe. Y el papel del profesor entonces queda limitado a provocar dicha relación, es decir, es un acompañante en este proceso. Implica una fuerte motivación en el estudiante, es decir, aquí el estudiante de nuevo es el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Cuáles son las fases entonces del aprendizaje por descubrimiento? Un contacto con la situación, una observación, identificación y recogida de datos, la experimentación, la organización de la información y el análisis del proceso. En este sentido, es muy importante que nosotros presentemos al estudiante un caso y en ese caso que el estudiante pueda tener contacto con esa situación, que pueda observar identificación, ese fenómeno, ese caso,
poder experimentar qué pasa en ese contexto, organizar la información de lo que ha recolectado, hacer un análisis del proceso. Entonces, miren que acá el estudiante, más que un conocimiento previo que lleve en sus procesos de aprendizaje, está en contacto con una situación o con un contexto determinado. Y esto le va a permitir a él recoger diferentes tipos de información y le va a permitir llegar a un aprendizaje por descubrimiento. Es muy importante, pues, como les digo y como les mencioné, la observación de los fenómenos, la observación. Y es muy importante también que nosotros presentemos el caso al estudiante o la situación sobre la cual el estudiante va a desarrollar esta técnica. Bueno, aquí también Brunner nos manifiesta que en este tipo de aprendizaje, descubrimiento se aprende a partir de los errores. Muy bien. Aquí propongo entonces algunas herramientas o algunas aplicaciones web para poder realizar este tipo de aprendizaje por descubrimiento. Entonces, pues ahora, dado este proceso, hay muchos museos virtuales que tienen muchos museos que tienen abiertos, como todos los procesos virtuales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno, el Museo Cerralbo, donde los estudiantes pues pueden acceder con una vista de 360 grados. Esto pues puede aplicar para, no sé, administración turística, para... Entonces, ya lo ideal es que ustedes puedan indagar qué tipo de museos tienen este tipo de actividades. Aquí los estudiantes pueden navegar, pueden hacer una vista, como les digo, de 360 grados y pueden analizar pues muchos aspectos. Ya que entonces esta herramienta lo que nos permite es que los estudiantes puedan acceder al mundo real desde diferentes artefactos o dispositivos electrónicos. Muy bien. Algo acá para la Facultad de Salud es que también tenemos muchísimas aplicaciones. Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de anatomía en 3D. Hay unas aplicaciones móviles que se pueden utilizar, pero también hay algunas aplicaciones online que también nos permiten hacer como un recorrido por la anatomía del cuerpo humano. Entonces acá, por ejemplo, está el cráneo, que por qué no quiere cargar, así. Entonces hay diferentes partes de los huesos y también las podemos ver en 3D. Aquí no quiere cargar. Bueno, aquí sí está el modelo en 3D. Uno arrastra, por ejemplo, como la parte del cuerpo que quiere observar, que quiere funcionar. Bueno, aquí en este enlace vamos a ver si acá lo... Perdón, acá yo lo abro en Google Chrome, a ver si funciona mejor. Sobre todo el aspecto, la aplicación que es un modelado en 3D. Bueno, parece que no quiere funcionar. Esta aplicación
lo que permite es hacer un modelado en 3D de cada una de las partes del cuerpo humano y que, bueno, pueden ser una buena estrategia para trabajar desde la Facultad de Salud. Bien. Y otra de las herramientas o de los implementando, lo que se está implementando ahora con las tendencias emergentes en educación, son las plataformas de autoaprendizaje. Entonces, dentro de esas plataformas de autoaprendizaje, pues tenemos a Khan Academy, que nos permite también realizar o establecer diferentes cursos con los estudiantes. Esta plataforma está diseñada para matemáticas, también tenemos algunos temas de geometría y los estudiantes, el profesor plantea diferentes cursos para los estudiantes y lo que hacen los estudiantes es su propio ritmo y también se convierte en una herramienta de autoaprendizaje en la medida que ellos también, los estudiantes, reconociendo como su propio proceso de aprendizaje, sus falencias y sus debilidades, pues permitan también poder afianzar aquellas debilidades que tienen. Aquí yo quiero hacer una invitación muy especial y es que nuestros estudiantes, como lo mencionaba ahorita en el documento de RUE, nuestros estudiantes a veces se quedan simplemente esperando la nota y, como les digo, no van mucho más allá de su proceso. Entonces, aquí la invitación es a que nuestros estudiantes reflexionen frente a ese proceso y yo pienso que ahora se tiene que dar ese espacio para que ellos identifiquen también en qué están actuando bien, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus potencialidades, pero también cuáles son sus debilidades. Porque, como decía Nancy ahorita también, no es lo mismo poder orientar al estudiante de manera presencial que de manera virtual. Allí hay diferentes aspectos, diferentes herramientas, diferentes elementos que uno no puede facilitar al estudiante. Entonces, en ese sentido, es importante que los estudiantes reflexionen frente a esto que están viviendo y ellos ser conscientes de su propio aprendizaje. Esto es algo que la escuela nunca nos ha enseñado, a que nosotros seamos conscientes de nuestro, pero que en este caso yo siento que deberíamos trabajar mucho más con ellos ese asunto de la reflexión de sus aprendizajes. Y aquí hay otro movimiento que no sé si ustedes lo estén trabajando, lo hayan desarrollado en sus cursos, en sus materias, y son los MOOC, que son los cursos online abiertos y masivos. Aquí yo les propongo aquí hay diferentes enlaces a diferentes plataformas que tienen variados MOOCs. Entonces tenemos, por ejemplo, a Coursera, a México X, a Miriadax.net, edX, y estos cursos, este último enlace, son cursos que tiene el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué hacemos o cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido con este tipo de MOOCs en el proceso de la licenciatura? Nosotros, a partir de identificar algún MOOC que nos permita trabajar con los estudiantes, primero nosotros lo identificamos como profesor, entonces hemos desarrollado, por ejemplo, MOOCs con los estudiantes de investigación educativa, de gamificación, de escritura científica, normas APA. Entonces aquí hay diferentes MOOC que nos permiten establecer conexión con el contexto globalizado, pero que también nos permiten desarrollar otro tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante, repito, es el protagonista y es un propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, miren este curso que, bueno, ya se va, ya el 16 de julio, diseño instruccional para la tutoría en línea. Entonces, aquí hay diferentes temas
diferentes áreas del conocimiento, diferentes idiomas también, y lo que permiten es que los estudiantes pues puedan ir a su propio ritmo, como les digo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho es vinculamos estos MOOCs y hacemos un formato de seguimiento donde también estamos apuntándole a la internacionalización del currículo. Nosotros ya hemos establecido pues diferentes reuniones con Matías donde vemos esta estrategia como eso que permite internacionalizar el currículo, dado que estamos conectándonos, los MOOCs son diseñados en diferentes universidades, en este caso pues el Banco Interamericano de Desarrollo, pero si nosotros miráramos, por ejemplo, Coursera o Miriadax, hay muchas universidades que participan en este proceso. Entonces, nosotros ahí también empezamos a establecer diferentes. Bueno, una pregunta, que si el realizar el MOOC sería una estrategia, una actividad, sería una actividad de una estrategia educativa o en sí sería una estrategia. Es una actividad, Wilson. El participar en un MOOC es una actividad, ¿sí? Y la estrategia está asociada al aprendizaje autónomo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más frente a esto de los MOOCs? Para nosotros ha sido muy interesante trabajar esto en la licenciatura, como les digo, y los estudiantes también han podido desarrollar muchísimos cursos que nosotros ni siquiera les hemos pues invitado a hacer, y lo que nosotros al final hacemos es un foro que incluimos dentro de la plataforma, o hacemos también ejercicios de mesa de otras estrategias de conversación en el aula para poder analizar como los aspectos y todos los elementos que hemos desarrollado en el curso y en el MOOC. Quiero preguntarle si alguno de ustedes ha hecho MOOC. O si alguien también no conocía de esta tendencia. Alejandra, Dale, dale. En enfermería también, junto con la internacionalización del currículo, yo en mi asignatura en cuidado del adulto, en ese momento o antes después de que empezáramos la contingencia, estaba desarrollando un curso MOOC sobre infarto agudo de miocardio en inglés. Fue muy interesante, ha sido muy interesante porque los estudiantes se apropian muy bien del tema. Ellos cacharrean, ellos entran a su curso, es como lo estamos viendo, es como un trabajo muy independiente de ellos, donde ellos se apropian del aprendizaje. Sí, realmente es una muy buena actividad que nosotros podemos desarrollar con ellos, y ahora, pues dada la contingencia, hay muchísimos MOOC abiertos y hay de todo. Entonces también sería muy interesante que pudiéramos empezar a vincular este tipo de actividades en nuestros cursos y que también nos ayudan a nosotros a, bueno, a cualificarnos, porque la idea es que nosotros también como profesores nos inscribamos al curso y lo hagamos con los chicos, a pesar de que en el MOOC no hay interacción con otras personas, solo a través de foro, o sea, allí no hay de herramientas o de estrategias sincrónicas. Entonces ahí conviene que nosotros primero nos vinculemos al curso, leamos, identifiquemos como los elementos que allí hay y si son pertinentes para nuestra materia. Jason iba también a hablar. Sí, yo pues tengo buena experiencia en el desarrollo de MOOCs. He estado con plataformas como Udemy, Datacamp, Coursera, edX. Pues a mí me gusta, particularmente me ha gustado mucho la plataforma de edX, es donde más cursos he realizado, y tengo varios cursos con Harvard y con algunas universidades mexicanas, sobre todo en ciencias de datos y en evaluación de impacto. Realmente sí, es una actividad muy interesante para poder realizar con los chicos. Hay unos MOOC, bueno, también tengamos una claridad, requieren el pago,
pero hay otros MOOCs que son totalmente gratuitos. Uno de nosotros, cada uno decide si quiere hacer el pago para tener un certificado como más académico, o también uno puede recibir el certificado de participación. Entonces ahí, ¿cuál es la invitación? A que invitemos a los estudiantes a realizar este tipo de cursos, pero que nosotros también acompañemos el proceso y sobre todo que esté ligado al componente académico, donde también lo unamos con otro tipo de estrategias. Me pregunta Paula, ¿qué alternativas de plataformas hay para los MOOCs? Sí, Paula, mira, aquí están, ya Jason unas, pero aquí están. Está Coursera, que también alberga muchas, México.x, Miriadax, EDX, que es maravilloso. Esta es una de las mejores plataformas, también coincido con Jason. Vamos a ver si aquí no sé por qué no me quiere abrir acá en la presentación, pero sí, EDX es una de las muy buenas plataformas. Y hay una que se llama Udemy, que también es muy interesante y que está con temas muy relacionados con la ingeniería. Vamos a ver por qué no nos quiere abrir por acá. EDX, aquí ya está. Accede a más de 2.500 cursos en línea de las 140 mejores instituciones. Entonces, nosotros, pues en cada una de las plataformas lo que debemos hacer es registrarnos, unirnos y empezar a identificar qué cursos son pertinentes para nuestras asignaturas. Entonces, hay muchísimas alternativas, hay muchísimas plataformas que también nos permiten desarrollar este tipo de actividades. ¿Alguna otra pregunta frente a los MOOC? Bueno, parece que no. Aquí hay una en el chat. ¿La universidad cuenta con MOOC? Bueno, nuestra universidad lamentablemente todavía no tiene MOOC, esté conectado, pero sí entiendo que hay un proyecto, hay una perspectiva de ello. Francisco, ¿estás por ahí para que nos... Francisco. Sí, Alejandra, aquí estoy. Bueno, Francisco, nos preguntan que si la universidad tiene MOOC, entonces pues yo les digo que lamentablemente todavía no tenemos, pero que sí hay como una propuesta o una idea de crearlos. Sí, haciendo un paréntesis entonces aquí es para contarles que la universidad desde la unidad viene trabajando en dos frentes con respecto al tema de los MOOC. De una parte, el diseño de una plataforma propia, propietaria de la universidad para la oferta de MOOCs. Son 3 fases, llevamos una primera fase y esperamos que más o menos en unos 8 meses ya tengamos las 3 fases completas, no indicando con ello que hay que esperar los 8 meses para poder empezar a utilizarla. Creo que al comienzo del segundo semestre tenemos proyectado ya empezar a alimentarla con MOOCs que vamos a crear desde la unidad y con el apoyo de internacionalización. Creo que hubo un grupo de docentes que estuvieron haciendo un curso de inglés en Canadá y con ellos está trabajando el diseño de 10 MOOCs, que son con los que queremos darle apertura a la plataforma. Entonces, de manera que sí estamos concibiendo el tema y próximamente ya podemos empezar a tener una dinámica que no solo nos permita visibilizar esa oferta y esa nueva, digamos, como entrar en esa nueva línea de oferta de cursos de extensión, sino que también la podamos llevar al fortalecimiento de nuestros procesos tanto de educación a distancia como de educación presencial. Gracias, Francisco. Por aquí también nos puedes ayudar con esta pregunta. ¿Qué parámetros o lineamientos siguen los MOOC para su construcción? Bueno, para tener en cuenta el parámetro, los lineamientos para la construcción o diseño de MOOCs, hay que entender en principio o tener claro cuál es la intencionalidad que queremos con ellos, ¿cierto?
hay una intencionalidad comercial de una parte, de otra puede haber una intencionalidad en cuanto a visibilizar la oferta académica y ser como un atractor para las matrículas, ¿cierto? Otra es a nivel de complementar los procesos de extensión y educación continuada. Otra lógica es la de apoyar o de complementar los procesos de formación, sean presenciales o a distancia. De acuerdo con esa lógica, entonces es que se pueden pensar en cuáles son esos parámetros de diseño específicamente, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que los MOOCs no necesariamente requieren de una asistencia tutorial, son normalmente autodesarrollables, por decirlo así. Hay una comunidad interna que aparentemente, digamos que a partir de la dinámica de foros se genera la interacción y el intercambio de experiencias, etcétera. Pero depende de la intencionalidad, del tipo de MOOC que queramos considerar, es que se definen esos lineamientos. El caso de la Universidad Católica, queremos verlo desde distintas ópticas. Una que permita visibilizar la oferta académica que tiene la universidad desde las áreas de salud, desde las áreas de educación, de ingeniería, de la parte de ciencias básicas, de ciencias y humanidades, que es donde tenemos mayor fortaleza. Lo dos es que se constituyan en componentes para, digamos que en el marco de un proceso de flexibilidad curricular, favorezca y le facilite a los estudiantes la apropiación de conocimientos, complementándolo con la educación presencial o a distancia. Incluso podemos pensar que lo que es en la línea en la que queremos, de que los MOOC tengan un reconocimiento de créditos académicos para que puedan contribuir a dinamizar y a flexibilizar la oferta curricular. Hay unas metodologías muy específicas para el diseño de los bonos, nosotros ya tenemos una definida y como le digo, están muy orientadas a visibilizar la oferta, más que vender servicios, más que vender los modos de comercializarlos, es visibilizar nuestra oferta y que a través de los convenios interinstitucionales con instituciones del exterior que tenemos, poder en ese sentido tener como una proyección y una visibilización de nuestra oferta para ser atractivos. Gracias, Francisco. De hecho, en una conversación que tuvimos con Matías, porque nosotros en las licenciaturas pues hemos venido trabajando fuertemente como en el asunto del currículo, hay una experiencia que tienen universidades mexicanas como el Tecnológico de Monterrey, que está relacionada con IVAs. Entonces, el estudiante, por ejemplo, termina todo su MOOC y nosotros lo que hacemos o lo que hacen ellos en la universidad, en el TEC de Monterrey, es validar que el estudiante haya adquirido esos conocimientos y lo que hace es como homologarle los créditos de ese para poder avanzar en su proceso. O, por ejemplo, también hay otros que se llaman cursos remediales, que también los hacen a través de MOOC, que la misma universidad crea, y es que vienen con alguna dificultad o alguna carencia de algún conocimiento, y entonces allí los utilizan o los utilizan, los aplican en el proceso del aprendizaje para cuando van a entrar, por ejemplo, a los programas de ingeniería, mucho en el caso de las ciencias básicas y de las matemáticas. Muy bien. Aquí entonces, vamos a ver si por aquí otra pregunta. Si el MOOC es la actividad que se tomaría como técnica, pensando en el esquema que nos presentaste para el proyecto. Bueno, Paula, aquí la técnica es el aprendizaje por descubrimiento y la estrategia es el aprendizaje autónomo o las estrategias centradas en el estudiante. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá con estrategias para el desarrollo de los procedimientos. Entonces, aquí quiero que pensemos en las habilidades de pensamiento, ¿sí? Hay diferentes habilidades de pensamiento que nosotros intentamos desarrollar con nuestros estudiantes. Aquí planteo la aplicación, la utilización, la transferencia, el autoaprendizaje y la reflexión. Cuando el estudiante va paso a paso, puede llegar finalmente con la reflexión a un proceso de metacognición. En este sentido, entonces, las habilidades de pensamiento nos permiten comprobar en los alumnos
para poder utilizar diferentes conceptos, para poder utilizar diferentes conocimientos. Y aquí conviene también previos de los estudiantes. Bien, acá entonces vamos a presentar o voy a presentarles otras técnicas como la simulación. Estas técnicas están asociadas a las estrategias para el desarrollo de procedimientos. Todas ellas hacen parte de estrategias para el aprendizaje autónomo o centrados en el estudiante. Bueno, aquí entonces una de las técnicas es la simulación. Entonces, como características básicas de la simulación, la observación del mundo real, su representación física o simbólica, la acción y los efectos de esta acción sobre el aprendizaje humano. Entonces, cuando utilizamos este tipo de técnica de la simulación, conviene que nosotros previamente a presentar esta técnica hayamos desarrollado todo el marco teórico o el desarrollo conceptual de dicho objeto de estudio o de dicho tema. Aquí quiero presentarles una plataforma, a ver acá, que es de la Universidad de Colorado y se llama PEP Interactive Simulation. Y bueno, ya me estaba abriendo. Bueno, estas simulaciones nos permiten trabajar desde física, química, matemáticas y están relacionadas con las ciencias básicas. Entonces hay para física, biología, química, ciencias de la tierra, matemática. Las que yo he utilizado, las utilizo en este enlace que dice HTML5 porque son las más rápidas. Entonces, bueno, aquí para los matemáticos, para quienes están trabajando en estas disciplinas, pues entonces aquí hay diferentes simulaciones que ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, balanceo de ecuaciones químicas, que también podría servir, no sé, para enfermería. Y hay unas, pues, muy sencillas. Ya lo que ustedes deben hacer es mirar, buscar cuáles pueden servir para sus materias. Pero esta me parece una excelente posibilidad, una excelente herramienta para que los chicos, ya que no pueden estar en el laboratorio, por ejemplo, puedan desarrollar diferentes simulaciones acompañadas, obviamente, de una tutoría por parte de ustedes como profesores y también de diferentes actividades como talleres para que puedan entonces hacer una relación entre la teoría y la práctica en estos laboratorios de simulación. Bien, seguimos entonces con habilidades de aplicación. Para ello entonces, esta es otra técnica y la tarea del alumno consiste en convertir la comprensión en aplicación, es decir, que todo ese conocimiento que ha adquirido desde lo teórico pueda aplicarlo a un contexto determinado a través de interpretar una situación, establecer relaciones entre los factores relevantes y seleccionar y aplicar reglas y por último establecer ciertas conclusiones de su trabajo. Para ello entonces hay diferentes como aplicaciones que se pueden trabajar. Aquí encontramos entonces algunas aplicaciones de realidad virtual para trabajar con los chicos, dado que a muchos les gusta pues también como los videojuegos. Entonces aquí presento algunas aplicaciones de realidad virtual para la educación
Esta está relacionada con el funcionamiento del cerebro, por ejemplo. Esta es de los planetas. Y aquí hay una de anatomía que me pareció bien interesante, sobre todo para la Facultad de Salud. Bueno, y así pues podemos encontrar virtual. Y por otro lado está la realidad aumentada. Para la realidad aumentada se necesitan otras herramientas que nos permitan ver en tiempo real diferentes elementos a través de códigos QR, donde los estudiantes pues ven más asociado como todo el mundo real desde una pantalla. Ya vamos a ver un video para identificar como las diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada. La de las herramientas TIC que tengo acá, que es el Bootcamp, que son campos como inmersivos, donde los estudiantes pueden trabajar también de manera autónoma para a múltiples conocimientos, múltiples cursos. Y aquí están muy relacionados estos bootcamp con aprendizaje desde la ingeniería, ¿sí? Entonces también es una herramienta TIC pues muy interesante que podemos aplicar con nuestros estudiantes. Son campos inmersivos. Muy bien. Y vamos entonces acá con el video para aclarar la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. ¿Qué es la realidad virtual? En términos simples, la realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. ¿Cuál es el origen de la realidad virtual? Los orígenes de un sistema tecnológico pueden rastrearse desde 1962, cuando el cineasta Morton Haley creó un sensor especial. Este era un estilo de cabinas y juegos con una pantalla mostrando imágenes en tercera dimensión. Una de las experiencias ofrecidas en estas cabinas era la de poder tomar un viaje en motocicleta por las calles de Brooklyn en Nueva York. El usuario podía tener una vista en tercera dimensión de las calles. A pesar que fue sumamente revolucionario para su tiempo, este concepto no ganó la suficiente tracción entre las personas. Muchas personas señalan al científico del MIT, Ivan Sutherland, de ser el padre de los dispositivos de realidad virtual. En 1968, él creó la espada de Damocles, el primer set de lentes de realidad virtual. No sería hasta 1987 cuando oficialmente realidad virtual fuese acuñado. Este término fue opuesto por Jaron Lanier, que era un filósofo computacional y científico estadounidense. Una aproximación de nuestra realidad que es digital, pero no la realidad por sí misma. Desde su adopción de a finales de los años 60, el hardware de realidad virtual ha existido en laboratorios de investigación de algunas universidades y de diversas y creativas formas, pero jamás había sido utilizado como un producto de consumo de masas, sino más para conocer los límites de nuestro cerebro y sistemas de percepción humana.
A través de los años, diversas compañías como Nintendo y NEC intentaron ofrecer la realidad virtual al consumidor directamente, pero estos esfuerzos fueron un gran fracaso, y esto debido en gran medida a que la tecnología de aquel tiempo no era la adecuada para atraer al consumidor. Actualmente, la realidad virtual se está tornando sumamente relevante, tanto para los videojuegos, diseñadores, artistas, arquitectos, la industria de los bienes raíces, maestros en salón de clases, estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon Go cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad aumentada. Aquí te presento otro ejemplo del uso de esta tecnología desde una perspectiva que quizás no hayas visto antes. The roads have been cleared. We're ready to get back out on the roads. Let's bring this car out actually into augmented reality and show you what I'm talking about. Because you hit the roads are clear. Visibility looks great, right? You think there's no problem. Get behind this guy. You know, the one that doesn't clear the snow and the ice off. El término realidad aumentada es atribuida a un ex científico de Bohr en 1990. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Por eso, la tecnología de realidad aumentada mejora la realidad existente. Actualmente, esta industria también ha tenido grandes avances, por ejemplo, los esfuerzos de Microsoft y sus HoloLens. La realidad virtual tiende a ser completamente inmersiva, sin que los estímulos del mundo real afecten la experiencia del usuario. La meta de la realidad virtual es hacer sentir en realidad en otro lugar. En contraste, la realidad aumentada se añade a la realidad del usuario. Por ejemplo, los objetos pueden aparecer en mesas, información puede ser mostrada en ventanas flotantes y los gráficos pueden ser generados mientras que el usuario está en movimiento. Lo que hace diferente a la realidad virtual y a la realidad aumentada de otro tipo de tecnología es que directamente afecta las percepciones y procesos de decisión en la mente de las personas de forma perceptible. Además, es el único tipo de tecnología que puede ofrecer en paquetes experiencias diferentes a los usuarios. A pesar que existe un gran número de personas que piensan que estas tecnologías son solo modas y pasarán rápidamente como otras tecnologías que han llegado y así se han ido, sin embargo, lo importante a notar es que esta vez la tecnología es lo suficientemente completa y cada vez va siendo más alcanzable por las personas. Se prevé que para el año 2025 estas tecnologías sean algo común dentro de nuestras vidas. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y quedo a la orden con tus comentarios. Bueno, muy bien. Estas dos, realidad virtual y realidad aumentada, es una tendencia que presenta el informe Horizon de Innovación Educativa. Entonces, pues seguramente podré ya en muy corto tiempo, pero sí conviene mencionar que hay muchas aplicaciones móviles que permiten también hacer o trabajar desde la realidad virtual o la realidad aumentada, simplemente con lectores de código QR, para que los chicos, los estudiantes puedan acceder a recursos o a diferentes aplicaciones que nosotros mismos podemos socializar o trabajar con ellos. Muy bien. Y otra de las técnicas, pues, son los conocidos talleres, que obviamente, pues, seguramente hemos trabajado en mayor medida, y lo que permiten son los herramientas, el aprendizaje autónomo, el desarrollo de diferentes habilidades, los ejercicios prácticos y la relación entre la teoría y la práctica. Es una de las técnicas también mucho más utilizadas en el aprendizaje autónomo, y es muy importante que estos talleres vengan acompañados de una tutoría por parte del docente, en el sentido de que el mismo estudiante pueda ir construyendo conocimiento bajo el acompañamiento, repito, de los profesores.
Finalmente, quiero que, por favor, para aplicar un poco lo del aprendizaje autónomo en este webinar, que por favor busquen la taxonomía de Bloom para la era digital. La taxonomía de Bloom lo que permite es desarrollar diferentes niveles de pensamiento en nuestros estudiantes. Hay un documento que está en una plataforma denominada Eduteca, y esta taxonomía de Bloom tiene diferentes enlaces para poder acceder a diferentes recursos digitales. Entonces, pues los invito a que la busquen en este momento, taxonomía de Bloom para la era digital. Particularmente, esta es la publicación como que más me agrada, que es la de Eduteca. Entonces acá podemos descargar pues el documento completo. Esta es una de las actividades de autoaprendizaje que les invito a realizar, de leer este documento, donde nos plantean primero los antecedentes de la taxonomía de Bloom, donde se desarrollan habilidades de pensamiento de orden inferior hasta las habilidades de pensamiento de orden superior, conocimiento hasta la evaluación. Pero en esta modificación que hace Churches es empezar a trabajar otro pensamiento para estudiantes del siglo XXI, como recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y aquí también nos dan como unas acciones o unos verbos que nos permiten ir a desarrollar ese tipo de habilidades de pensamiento. Por tanto, aquí, en este documento, nos invitan a desarrollar los 4 pilares de la educación, que son aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Nos proponen también como diferentes herramientas tecnológicas, web, como las wikis, como los blogs de aula, algunas herramientas colaborativas para el desarrollo de documentos, que estas las veremos en el próximo webinar, el uso de redes sociales, los sistemas de administración del aprendizaje. Bueno, aquí nos presentan también como la pirámide del aprendizaje, donde por eso el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado cobra tanto sentido, porque en la medida que el estudiante un protagonista de su propio aprendizaje, pues en esa medida su proceso va a ser mucho más significativo y mucho más. Aquí entonces tenemos diferentes habilidades, simplemente desde lo auditivo y lo visual no es suficiente. Por eso hay que decir que también a la base de las clases que nosotros realicemos de manera virtual, podamos interactuar con los chicos, podamos facilitar el proceso de aprendizaje desde diferentes estrategias donde los vinculemos a ellos. Entonces, acá también nos invitan a el desarrollo de esas habilidades y bueno, entonces cada una de las habilidades presenta otras, digamos, subhabilidades donde los chicos pueden empezar a trabajar. Lo más interesante de este documento es que nos lleva a diferentes recursos, actividades digitales, por ejemplo, para recordar. Entonces acá, bueno, nos habla de los procesadores de texto, aquí de examen prueba, entonces que lo podemos hacer a través de documentos de Google, de Zoho Documentos, que también podemos utilizar tarjetas para memorizar como flashcard, que se pueden utilizar mucho en la clase, por ejemplo, de inglés, en las clases donde necesitan sí o sí memorizar, por ejemplo, conceptos, el asunto de la anatomía, bueno, qué sé yo, ya ustedes son los expertos, pues, como en cada una de las disciplinas.
aquí diferentes estrategias también, o habilidades más bien para comprender. Y aquí están algunas aplicaciones web que también pueden utilizar, y aquí están los enlaces. Y así viene desarrollando este documento hasta llegar al último nivel de pensamiento, que es el más relevante, que es el crear. Entonces, si nosotros vemos acá, pues vemos muchos enlaces que nos permiten establecer diferentes aplicaciones web. Y acá, como les digo, finalmente pues está el de crear con actividades de producir películas, por ejemplo, hacer presentaciones, narrar historias, hacer programación a través de diferentes digitales, el asunto de los podcasts, de los vodcasts, del usar juegos en línea, de moldear y por ejemplo, acá para profesores de publicidad, diferentes programas para crear y para diseñar. Bueno, finalmente, quiero escucharlos, quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, y bueno, pues que puedan leer con profundidad este documento de manera autónoma, para que puedan ampliar el asunto de las herramientas digitales, que son bastantes las que se pueden utilizar. Yo aquí les presenté pues algunas de las que conozco, de las que he utilizado, van a empezar a utilizar en sus clases. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Yo tengo una inquietud. Sí, adelante. ¿Cuántos de esos recursos permiten que uno haga, pues que lo trabaje, que lo organice para dar su clase, pero que lo pueda exportar? Porque la gran mayoría que yo he revisado, todos dejan que uno trabaje la clase ahí, pero se tiene que quedar en en el link, pues en la plataforma de ellos mismos. Muy bien tu pregunta. Señora, no comprendo muy bien la pregunta. Por ejemplo, si yo voy a hacer una clase y la organizo en una de esas plataformas, ¿me la deja exportar a otro sitio para yo poderla trabajar con los estudiantes, o necesariamente la tengo que trabajar desde esa plataforma? Depende. Por ejemplo, hay aplicaciones, hay aplicaciones web que te permiten exportar. Por ejemplo, realizas una presentación en Prezi, ¿sí? Esa te permite exportar por si de pronto falla el internet, ¿cierto? Esa es una de las que sí lo permite, pero por ejemplo hay otra que se llama Genially, y en Genially, si tú pagas, sí puedes descargarla, si no, tienes que trabajarla en línea. Eso depende de las políticas de cada una de las plataformas web. Gracias, Reina. No sé si queda clara la respuesta. Sí, señora, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, pues hasta acá. Bueno, por aquí hay una en el chat. ¿Se recomienda un número de actividades por estrategia o ya depende de cada planeación? Sí, claro, es que en la bitácora, acá en la bitácora, no se pretende, lo que yo pretendo no es que hagan una planeación, simplemente que puedan trabajar ciertas técnicas de las que se están desarrollando y que ustedes puedan articularlas a una aplicación o un uso de TIC y que las puedan llevar a cabo en sus clases, pero no se requiere una planeación. Ya ustedes deciden si quieren utilizar 2 o 3 técnicas, eso pues lo pongo a discreción de cada uno de los participantes, porque también sabemos
en este momento tenemos muchas cosas por hacer, mucho trabajo, y pues la idea no es agobiarlos con tantas actividades, sino que ustedes puedan como poder aplicar cada una de las técnicas y de las estrategias en su quehacer cotidiano como maestros. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces pues agradezco a cada uno de ustedes su participación, su deseo también de aprender, y nos vemos entonces el viernes con otro webinar donde vamos a trabajar las estrategias colaborativas. Que tengan entonces un feliz resto de día y nos vemos el viernes con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.